Jesucristo, al entrar al templo, se puso a sacar a los vendedores diciendo: está escrito, mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Diariamente Jesucristo enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de acabar con Jesús de Nazaret, pero no sabían cómo hacerlo porque el pueblo lo escuchaba y estaba muy pendiente de sus palabras. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 45 al 48. El templo no es lugar para negocios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 22 de noviembre, año 2024. Nuestra santa para hoy está ubicada en el siglo II de la historia. Es Santa Cecilia, virgen y mártir, patrona de los músicos y de los poetas. Ya en el siglo V existía una basílica que construyeron en honor de la santa. La santa es importantísima en la historia de los mártires y de las vírgenes porque ofreció su virginidad entre muchas mujeres para alabar y bendecir a Dios. Fue entregada en matrimonio por su papá de una manera obligada con un joven pagano que no creía en nada. Después de que se celebró la ceremonia del matrimonio, la santa le dijo a su esposo: el ángel de Dios no quiere que yo esté contigo. Si me obligas, tendrás las consecuencias. Y el jovencito le dijo: pues esperemos a que llegue el ángel. Y apareció el ángel del Señor. Él se convirtió, el joven recibió catequesis, el esposo de ella, y entonces fueron a buscar al obispo de Roma, el Papa Urbano I, lo educó en materia de fe y recibió el sacramento del bautismo. La santa siguió impecable, virgen, mártir, hasta que llegó el momento en que quisieron también obligarla a que detestara de su fe y que rindiera culto a los dioses. Como no quiso hacerlo, entonces ordenaron matar a la santa. De 3 formas lo intentaron y no pudieron, hasta que lograrmente la santa murió. El Papa Urbano I mandó a recoger su cuerpo y que lo colocaran en la catacumba de San Calisto, y allá en la ciudad de Roma, en algo que se llama Trastevere. Trastevere en italiano significa al otro lado del Tíber. El río cruza por el centro de la ciudad de Roma, como en París está el Sena, allí también está el río, el Tíber, y entonces al otro lado del río se dice Trastevere. Allá hay una basílica que se llama de Santa Cecilia. La ubicaron en el siglo V. Esta santa especial, que fue nombrada por el Papa Gregorio XIII como patrona de los músicos en el año 1594. El templo es la casa de Dios, no es lugar para negocios. Mi casa es casa de oración. Hoy vamos a aprender cómo es de importante el templo desde que se comenzó a hablar del templo en la historia de la religión católica, de la historia de la salvación según la Santa Biblia, y aparece el templo como el lugar donde las personas se encuentran con Dios.
alaban a Dios, bendicen el nombre de Dios, se encuentran como hermanos solo para las cosas de Dios. Ese es el templo desde que aparece allá en la historia en tiempos de Salomón. Entonces el templo será y seguirá siendo la casa de Dios. No puede ser un sitio para otra cosa porque sería manipular las cosas de Dios, utilizar las cosas de Dios, llenarse de dinero con las cosas de Dios. Y ese no es el templo, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, dice la Santa Biblia, capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Vamos con las máximas que son así como corticas para decirle a una persona qué es el templo, cómo llegar al templo, el respeto con el templo, el vestido. Los antiguos eran tan respetuosos que tenían vestido para ir al templo, hombres y mujeres, elegantes, bien vestidos, bien presentados. Las mujeres llevaban la mantilla para ir al templo. Se han perdido muchas tradiciones bonitas de las personas para ir al templo, a la casa de Dios. Vamos con las máximas que son corticas pero muy sabias. La primera está en el capítulo 56 de la profecía de Isaías y esa primera dice: mi casa es casa de oración. Y allá viene esa frase. Mi casa es casa de oración. Esa frase arranca ya en el siglo VIII antes de Cristo que predicó el profeta Isaías. La segunda máxima: el templo es y seguirá siendo el sitio para el encuentro con los asuntos de Dios. No es para más el templo, para encontrarse con Dios, no es para hacer negocios, ni para vender empanadas, ni arroces, ni nada, es casa de oración. Tercera, el templo es para el encuentro con los demás, para encontrarse con los hermanos. Así que hay que evitar al 100%, oigan lo que voy a decir, evitar al 100% ir al templo a difamar de los demás, ir al templo a juzgar los que están llegando al templo, ir al templo para formar el desorden y hacer sentir mal a los demás. Ese no es el templo. Como católicos no debemos hacerlo. Otra máxima: el templo permite la unidad de la iglesia para gloria y para alabanza de Dios. El templo es para la unidad de la iglesia, para gloria y para alabanza de Dios. El tema para hoy es el templo, la casa de Dios. Y hablando en el ritmo de ese templo, de ese tema, la Eucaristía se celebra en el templo. Es el sitio privilegiado para celebrar la última cena. Es el sitio de la Eucaristía y también es el sitio para los sacramentos porque es el templo. Entonces se deben celebrar los sacramentos en el templo, en la casa de Dios. Y no que me case por allí en el río, por allí llegando en una finca que tenemos piscina y entonces de una vez se quedan ahí para el baile y para todo. Eso es como revolverle supermercado a las cosas de Dios. Entonces cuando uno escucha esas cosas que nos queremos casar por allá abajito en una finca, está como ya dejó de ser las cosas de Dios y se convirtió en otra cosa diferente. El templo es la casa para los sacramentos. También el templo es el estandarte de la Iglesia Católica. En cualquier lugar del mundo las personas van viajando y lo primero que buscan cuando llegan a una ciudad es el templo, la casa de Dios. Y llama la atención porque es la casa más sagrada que hay de todas las casas, el templo. Entonces la gente llega a conocer el templo y hay templos que son famosísimos. En Italia, el Vaticano, la Catedral de San Pedro, la Basílica, es especialísima en cuestión de ir a Roma y no visitar
la Basílica de San Pedro, por ejemplo. Ir a la ciudad de París y no haber entrado a Notre Dame de París y haber dicho, bueno, visité el excelente templo. Y así comienza a correr por todas las grandes ciudades, templos maravillosos, hermosos. Entonces el templo es el lugar especial de la Iglesia Católica. Todo lo que se haga en contra de la gloria de Dios, del bien de los demás en el templo, ofende mucho a Dios. La razón es que el templo no es una cueva de bandidos. Esa profecía es por allá del siglo IV antes de Cristo. Entonces hay dos profecías que uno las escucha en el Nuevo Testamento de la Biblia, pero uno no sabe originalmente quién dijo esa palabra. ¿La repitió Jesucristo? Sí, claro, Él la repitió. Él dijo, mi casa es casa de oración. Ah, sí, lo dijo. Pero ya el profeta Isaías en el siglo VIII ya lo había dicho. Y esta segunda frasecita que acabo de decir, el templo no es una cueva de bandidos. ¿Quién dijo eso? El profeta Jeremías, capítulo 7, verso 11. Ahí tenemos dos profecías, ya prácticamente son profecías. Mi casa es casa de oración, profeta Isaías. El templo no es una cueva de bandidos, no es para hacer mercado ni vender cosas, es casa de oración. Jeremías capítulo 7. El templo no es un lugar para decir mentiras, no es un lugar para difamar de los demás, no es para engañar a las personas, no es para hacer comercio. Entonces voy a vender unos tamales aquí en el templo porque ando mal de plata y te voy a vender, voy a aprovechar la misa que la gente está saliendo y me compren los tamales. El templo conserva el centro de la vida en comunidad. Hombres y mujeres siempre han pensado en un sitio para alabar a Dios. Por ejemplo, Salomón construyó un templo, pero para la gloria de Dios. Y está allí la historia de ese primer templo en Primera de Crónicas, capítulo 22. Está la historia de ese primer templo. El apóstol San Pablo, por ejemplo, recuerda que todos somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en nosotros. El apóstol San Pablo avanza más del templo físico, piedra, mármol, y habla del cuerpo del ser humano que es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3. El templo es para el bien y para el servicio, para practicar la caridad. En la época apostólica, por ejemplo, se usó el templo para alabar a Dios, para reunir la comunidad, para partir el pan, para formar los nuevos apóstoles que iban a salir al mundo, a anunciar el evangelio, a practicar la caridad, a preocuparse por los enfermitos y por los pobres. Para eso utilizaban el templo en la época apostólica. ¿Eso está en la Biblia? Sí. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el Papa Benedicto XVI nos recuerda, según la Escritura, Jesús está en camino hacia el templo, hacia el lugar de Dios. Como dice el libro del Deuteronomio en la Biblia, fijar la morada de su nombre. Deuteronomio capítulo 12. El templo no es lugar para negocios, el templo es casa de oración. El templo es y seguirá siendo el sitio para el encuentro con los asuntos de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.